yo me presento, aunque ya he sido la moderadora de este seminario. Mi nombre es Mercedes Díaz, trabajo en el Departamento de Agua de IPC. A mí me toca presentaros hoy, pues, qué es esto de los análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático. Hemos realizado una guía y os la queremos presentar en este mismo seminario. Y finalmente, pues, hablar un poco de las propuestas de medidas de adaptación para preparar ese taller práctico que vamos a tener después. Vamos a ponernos un poco de situación primero, y es que este seminario, como bien dijo Gonzalo esta mañana, pues está realizado en el marco del proyecto Más Clima. Dentro de este proyecto, el IPC es socio de Más Clima, y el Departamento de Agua en concreto pues colaboraba en varias tareas. Una de las tareas en la que participábamos era la actividad 221 para la elaboración de análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático. Dentro de esta tarea, pues lo primero que realizamos ha sido un estudio relativo al impacto del cambio climático en el ciclo industrial del agua, es decir, vamos a estudiar cómo, primero, qué va a pasar, y segundo, cómo va a impactar esto en el ciclo industrial del agua, que viene siendo un poco la presentación que nos ha hecho Baltasar. Y luego, pues una vez que tengamos estudiado estos impactos, pues vamos a enfrentarnos a ese análisis de vulnerabilidad y vamos a aplicarlo a un caso de estudio en el norte de la isla de Gran Canaria, ¿vale? Este era como nuestro objetivo dentro del proyecto Más Clima, el objetivo al que nos enfrentamos. Bueno, no sé qué ha pasado. El caso es que aquí en esta diapositiva lo que tenía era un poco para preparar, ¿vale? Nos enfrentamos a esta tarea. ¿Sí? ¿Perdón? Nos enfrentamos a esta tarea, pues lo primero que hicimos fue reunirnos y decir, bueno, ¿cómo afrontamos esto, no? Pues lo que hicimos fue elaborar pues, una serie de pasos que iríamos avanzando en función de que terminara el primero, pues pasaríamos al segundo. El primer paso, pues vamos a hacer un barrido, vamos a estudiar qué se ha hecho hasta ahora en cuanto a análisis de vulnerabilidad y qué metodologías se han empleado. No teníamos constancia aún de que se hubiera usado o qué metodologías se usaban y si se hubiera hecho algo en las Islas Canarias referente a este tema. Entonces, pues hicimos un barrido a nivel internacional, nacional, regional, y lo que detectamos en un principio fueron 3 tipos de metodología, ¿vale? Se habían realizado análisis de vulnerabilidad de un modo, con un método cuantitativo al 100%, basado en pues, estudios estadísticos, un gran masivo volumen de datos, y estos son métodos que se habían pues, llevado a cabo, por ejemplo, en Madrid y el País Vasco, pero sobre todo detectamos que eran, pues, estaba llevado a la gran escala, ¿vale? Con datos bastante generales que al final pues, daban pues, unos resultados muy genéricos. Otra de las corrientes que detectamos fue un método 100% cualitativo, solo basado en la opinión de los expertos. Esto, por ejemplo, la Oficina Española de Cambio Climático había realizado estudios de vulnerabilidad siguiendo esta metodología. Y finalmente encontramos un método compuesto que no solo utilizaba la opinión de expertos, sino que se respaldaba en datos, usando indicadores. Esta metodología nos gustó mucho. Y además era una metodología que se estaba llevando a cabo dentro de los planes de acción para el clima y la energía sostenible, los PACES, dentro de los municipios que están adheridos en Gran Canaria. Con lo cual dijimos, oye, pues mira, nos gusta esta metodología y además se está usando ya. De cierta manera estamos familiarizados con esta metodología, pues vamos a ver si ahora podemos llevarlo a la pequeña escala, porque todo esto ha sido a gran escala a nivel municipio. Recuerden que nosotros estamos análisis de movilidad en el ciclo industrial del agua, asociado a infraestructura, con lo cual nuestro reto era probar esta metodología y llevarla desde la gran escala a la pequeña escala. No hemos encontrado estudios de este tipo, tan a pequeña escala. Sí que había algún estudio de la Comunidad Valenciana centrado en una desaladora, pero a grandes rasgos. Con lo cual, bueno, pues ya teníamos la metodología basada en el método compuesto, basado en la opinión de expertos y en indicadores. Bien, primer paso, solucionado. Segundo paso, vamos a ver qué está pasando con el cambio climático a nivel de toda la isla de las Islas Canarias, qué va a pasar en cuanto a aumento de la temperatura del ambiente del océano, no lo sabíamos, vamos a ver qué va a pasar. En cuanto al ascenso del nivel del mar, pH, salinidad,
fenómenos climatológicos costeros, sequía, evapotranspiración. Vamos a estudiar a qué nos estamos enfrentando. Ese fue el siguiente paso, conocer un poco a nivel de todas las Islas Canarias qué va a pasar. Bien, una vez que ya sabemos qué iba a pasar y estudiamos a nivel de general qué impacto podría tener eso sobre la infraestructura en general en Canarias, decidimos llevarlo ahora ya sí a una zona de estudio. Siguiente paso, entonces, vamos a buscar la zona de estudio y aplicar esa metodología y ver si esos impactos se materializan. Habíamos decidido que sería el norte de la isla de Gran Canaria, porque ya habíamos trabajado previamente ahí, porque teníamos bastantes datos. Y dentro de lo que es el noreste de la isla de Gran Canaria, pues encontramos esta zona de estudio que nos gustó mucho desde un principio, porque en pocos metros cuadrados se encontraba toda la infraestructura que comprende el ciclo urbano del agua. Teníamos desaladora, teníamos depuradora, teníamos estaciones de bombeo, teníamos una zona de costa y teníamos toda una red de distribución y saneamiento a nuestra disposición. Esta zona del municipio, no sé, seguramente ya la habréis reconocido, pues comprende los barrios de El Agujero, Caleta de Arriba, Galdar, Los Llanos y Nido del Pueblo, aquí en Galdar. Son aproximadamente pues, unas 10.000 personas y 4.000 viviendas. No sé, ¿os ubicáis? Sí, todo creo que nos estamos ubicando. Bueno, es importante que conozcamos pues, dónde hemos aplicado esa metodología. No sé por qué no están saliendo la... Bueno, aquí hay una flechita, no sé por qué. Cosas del directo. Una de las cosas que también, bueno, pues quería agradecer desde aquí, cuando ya decidimos la zona de estudio, que nos gustó mucho precisamente por eso, que estaba todo muy en el mismo sitio, o sea, en pocos kilómetros cuadrados. El siguiente paso fue, bueno, pues contactar con los agentes implicados, con el Consejo Insular del Agua, que desde aquí agradezco pues toda la implicación y nos proporcionaron contactos y que contactamos con las personas explotadoras, contactamos con la empresa pública de la obra también, ayuntamientos y enseguida pues nos permitieron visitar la infraestructura, conocer la zona de estudio de primera mano y además nos aportaron datos, que es muy importante porque, como he dicho, en este método tenemos unos indicadores. Visitamos la infraestructura, vemos aproximadamente con qué datos contábamos y ya que conocíamos de primera mano pues todo el ciclo, porque claro, uno a veces conoce, está muy metido en su infraestructura, yo trabajo en esta depuradora, pero no sabe qué pasa aguas arriba. Entonces teníamos que hacernos una idea de cómo era el funcionamiento, las interconexiones, complejo, muy complejo. Y entonces, para recapitular, teníamos el estudio de metodología, conseguimos la metodología, estudiamos qué iba a pasar a nivel de toda Canarias con el cambio climático y qué posibles impactos podría tener eso en la infraestructura asociada al ciclo industrial del agua. Y lo siguiente que teníamos que hacer era esa metodología, bajarla a una escala de infraestructura, a una pequeña escala. Encontramos la zona de estudio, visitamos y conocemos de primera mano la zona de estudio y era esto lo uno con lo que nos comentaba el compañero David Suárez de EMET. Estudiamos qué iba a pasar en concreto en esa zona con el cambio climático. Fuimos a esas proyecciones regionalizadas para en concreto esa zona. Luego lo veremos con un ejemplo. ¿Qué iba a pasar en esa zona y cómo iba a afectar a esa infraestructura en concreto? A la desaladora de Bocabarranco, a la depuradora de Guía Galdar, a las estaciones de bombeo que estaban en esa zona. ¿Cómo iba a afectar pues, esa proyección de aumento del nivel del mar, esa proyección de aumento de temperatura de la superficie del mar? ¿Cómo iba a afectar en concreto a esa zona? El problema es que teníamos muchísimos posibles impactos, muchísimos. ¿Qué hicimos entonces? Hicimos una previa evaluación, un análisis de riesgo previo de qué posibilidad había de que esos impactos pudieran realmente materializarse en esa infraestructura. Con lo cual, ¿qué decidimos? Pues vamos a ver, ahora ya sí, en un método basado 100% en la opinión del experto, pero también en una metodología que nos proporcionó de una metodología desarrollada en Inglaterra para hacer precisamente estos análisis de impacto basado en la probabilidad de impacto y la magnitud de las cosas. Es decir, probabilidad de impacto, ¿qué va a pasar? Ya hemos estudiado esas proyecciones, ¿qué va a pasar tanto en el corto plazo como en el largo plazo bajo los escenarios RCP 4,5 y 8,5? Ya estamos familiarizados con estos términos.
qué va a pasar y, en función de la opinión de expertos, cuál sería la magnitud de las consecuencias. Esto está basado pues, en unos grados ya determinados, digamos, aportando puntuaciones, y obteníamos al final categorizábamos los impactos como alto, moderado o bajo. De tal forma que en análisis de vulnerabilidad solo lo íbamos a someter a aquellos impactos que tuvieran un índice de riesgo elevado o moderado, para no hacerlos todos, ¿vale? Esto fue nuestra primera criba y nos quedamos pues, con una serie de impactos como son, por ejemplo, la pérdida de eficiencia en la permeabilidad de la membrana usadas por una mayor exposición al biofouling o suciamiento de crustáceo, ¿vale? Como nos comentaba antes Baltasar. Eso nos daba que en el largo plazo tenía un índice de riesgo moderado, con lo cual decidimos someterlo a un análisis de vulnerabilidad. También, pues, como nos comentaba Baltasar, pues las inundaciones nos salía alto, un índice de riesgo alto, daños ocasionados por deslizamiento, interrupciones del suministro, eran los impactos que posiblemente se pudieran materializar. Esto es muy importante porque claro, sobre todo estamos probando una metodología. Necesitábamos que nos dieran unos resultados lógicos y coherentes acorde a lo que habíamos estudiado. Entonces, bueno, por ahora nos indicaba que la metodología que estábamos usando era la correcta, porque dentro de lo lógico, pues muchos de los impactos ya habían ocurrido, ¿no? Por ejemplo, la desalada de Boca Barranco pues ya se había inundado. Ahora ya sí, tras todos estos pasos, el último paso fue enfrentarnos al análisis de vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad lo hemos estudiado. La vulnerabilidad se puede definir en función de muchos componentes, es un término que está todavía terminando de ajustarse. Nosotros, para este caso, para nuestra metodología, hemos usado 3 componentes. Esto es unas componentes de las que de aquí en adelante vamos a oír muchísimo, hoy va a ser nuestro día a día. El primero es la exposición. La vulnerabilidad la medimos en función de la exposición. La exposición puede ser varias cosas, pero para nosotros la exposición va a ser la naturaleza del cambio climático, es decir, cómo va a cambiar el cambio climático. Es decir, tenemos que la vulnerabilidad es, primero, la exposición, que esto es cómo va a cambiar el cambio climático, ¿vale? Primero, exposición. Segundo, sensibilidad. El IPCC, el panel de expertos del cambio climático, nos define sensibilidad como el grado hasta el cual un sistema es afectado, es decir, nosotros lo transpusimos a cómo nuestra infraestructura se va a ver afectada. Esa va a ser la sensibilidad, ¿vale? Tenemos entonces exposición, el grado, la amenaza climática, tenemos sensibilidad, cómo va a verse afectada nuestra infraestructura, y finalmente tenemos la capacidad de adaptación, que según el IPCC nos la define como la habilidad de un sistema para ajustarse al cambio climático. Traducido a lo nuestro, nuestra pequeña escala es cómo esa infraestructura puede adaptarse o qué capacidad tiene para adaptarse a estos impactos. Estas 3 componentes, entonces, exposición, la amenaza climática, sensibilidad, cuán de sensible o cuán de preparada está mi instalación, capacidad de adaptación, qué capacidad, qué margen de ajustarme tengo. ¿Bien? Al final, estas 3 componentes, vamos a utilizar una fórmula que la tenemos aquí, que sería exposición por la sensibilidad menos la capacidad de adaptación. De tal forma que aquí se ve perfectamente cómo, aumentando la capacidad de adaptación, vamos a disminuir la vulnerabilidad de nuestra infraestructura. Y esto ahora lo veremos con un ejemplo, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Los conceptos: exposición, amenaza climática, sensibilidad, cuán de sensible, por ejemplo, si una instalación está cerca de la costa o no, cuán de sensible es, y la capacidad de adaptación. Bien. Como ya os he dicho, nuestro método es un método compuesto basado en la opinión de expertos. Tenemos todo un departamento de agua y además un montón de contactos que además agradeceros también a los que pues, con una llamada nos habéis resuelto muchas veces una duda. Ahora teníamos que apoyarnos en datos. Es decir, no solo basta la opinión de expertos, vamos a apoyarnos en datos, con lo cual vamos a definir indicadores.
indicadores de exposición, subindicadores en este caso, subindicadores de sensibilidad y subindicadores de capacidad de adaptación para calcular la vulnerabilidad en función de esta fórmula. Bien. Definimos unas fichas que luego las veremos en la guía, porque al final os presentaré la guía. Toda esta información la hemos reflejado en una guía que vamos a compartir con ustedes cuando reciban el formulario para valorar este seminario, pues les aportaremos la guía. Definimos, bueno, hemos ideado una serie de fichas donde no solo definimos el indicador, sino que también aportamos la metodología del cálculo y unos valores de referencia para poder darle un valor a esa exposición, a esa sensibilidad y a esa capacidad de adaptación. Un ejemplo. Vamos con un ejemplo sencillito, ¿vale? Ante el impacto, pérdida de eficiencia en la permeabilidad de la membrana por una mayor exposición al biofouling debido al aumento de la temperatura de la superficie del mar. Vamos a estudiar la vulnerabilidad vamos ahora a pequeña escala y vamos a desaladora de Boca Barranco. ¿Vale? Recuerden que estamos siempre ya en nuestra infraestructura, en nuestra zona de estudio y en la desaladora de Boca Barranco en concreto. Tengo que decir una cosa. Pues seguramente muchos de los que estáis aquí sepáis muchísimo más que yo de desalación. Solo quiero que entendamos que esto lo hemos desarrollado para comprobar, estamos todavía en la primera fase de comprobar si la metodología se ajusta, ¿vale? Entonces, ¿cómo medimos la exposición? Pues vamos a medirla con la proyección de aumento de la superficie media del mar. Es decir, cómo va a aumentar la temperatura media de la superficie del mar. Tenemos que saber, en función de esas proyecciones regionalizadas, cómo va a aumentar la temperatura en esa zona en concreto. La sensibilidad la vamos a medir en función del tipo de captación y si existe un pretratamiento, ahora lo explicaré un poco mejor. Y finalmente la capacidad de adaptación en función del tamaño y el tipo de gestión. Por ahora son indicadores bastante obvios, pero que nos ayudan, como siempre, a comprobar si esa metodología la podemos después seguir trabajando. Usamos la fórmula y, bien, vamos a medir el primer subindicador. Lo que hemos hecho, una de las cosas muy interesantes, porque claro, esto al principio parece un poco complejo, ya pues todas las charlas que hemos tenido hoy nos han ido añadiendo pues, un poco más de vocabulario que tenemos ahora que procesar, con lo cual de primeras a veces esto parece un poco complejo, pero luego es muy sencillo. Entonces, una de las cosas que quería comentaros es que hemos intentado usar datos que estén disponibles a un solo clic para todo el mundo. Hemos intentado no tirar de datos, algunos han sido inevitables, pero tirar de datos que podamos tener cualquier persona desde su sitio de trabajo. En la guía, o luego os lo comento, sí que hemos también puesto enlaces para que visitéis esas, aparte de los que nos ha dado David, pues visitéis visores y plataformas de datos que podemos descargar para tener proyecciones regionalizadas, para saber qué va a pasar en mi municipio pues en el corto y en el largo plazo para los escenarios, eso sí, de la R5, todavía no estamos en el R6. Nosotros, para saber cómo va a aumentar la temperatura del nivel del mar en esa zona en concreto, pues usamos el visor HC Cantabria, que nos contó que para los escenarios RCP 4,5 y RCP 8,5 pues teníamos aproximadamente unos cambios en la temperatura al corto y el largo plazo de entre 0,5 y 0,9 y en el peor de los escenarios, que sería pues, un emisario catastrófico en el que no tomamos medidas de mitigación y adaptación, y en el largo plazo tendríamos un aumento de 1,84, que cuando calculamos el indicador, ¿vale? Recuerden que tenemos una ficha con la metodología, nos daba que teníamos un valor resultante medio para el largo plazo. Entonces, por ejemplo, para el largo plazo tendríamos un valor de exposición de un 2. A continuación, ya tenemos calculado el indicador de exposición. Vamos al indicador de sensibilidad. ¿Cómo de sensible es nuestra desaladora? La desaladora de Boca Barranco. Este indicador pues lo estuvimos pensando y pues gracias a la ayuda de los compañeros pues consideramos que una captación cerrada frente a una captación abierta, pues una captación cerrada podría adaptarse mejor o poder tener
digamos, un margen de adaptación al aumento de temperatura, a los cambios en la temperatura del nivel del mar. Con lo cual, priorizamos una captación cerrada frente a una captación abierta, de tal forma que una desaladora que tuviera una captación cerrada sería menos sensible que una que tuviera una captación de agua de mar abierta. También, además, en ese mismo indicador, que está compuesto, pues, el subindicador está compuesto por 2 parámetros, valoramos también la existencia no de un pretratamiento, dado que, bueno, pues si me aumenta mi exposición al biofouling, voy a necesitar mejorar los tratamientos o poner un tratamiento, con lo cual consideramos que si la desaladora tenía ya un pretratamiento frente a una que no lo tuviera, pues sería menos sensible, con lo cual, fíjense, la desaladora de Boca Barranco tiene una captación cerrada y tiene costa de pretratamiento, con lo cual tenía un valor de sensibilidad muy bajo, tenía un valor de sensibilidad muy bajo. ¿Vale? Finalmente, la capacidad de adaptación. Esto ha sido un poco de los subindicadores que nos ha costado más definir, porque bueno, queríamos que fuesen realistas y como bien ha dicho Aridane, pues vamos a basarnos siempre en una adaptación sin arrepentimiento, no en macroproyectos, sino en pequeños pasos que vamos a ir dando para adaptarnos al cambio climático. Lo que decidimos fue que una desaladora de tamaño mediano podría adaptarse mejor a este cambio de la temperatura del mar que una que fuera grande, y también el tipo de titularidad, si era pública o en concesión, dado que consideramos que una desaladora de carácter público iba a tener más margen de invertir en una mejora en los tratamientos. En este caso, para la edad de Boca Barranco, pues era de tamaño mediano, teníamos una concesión y nos daba un valor de capacidad de adaptación alto. Al final, con esa fórmula, lo que vimos es que, a pesar de que el análisis de riesgo nos daba que para el incremento de temperatura a finales en el peor de los escenarios y en un largo plazo, podría darse ese impacto, el de pérdida de eficiencia de la membrana, pero debido a las características de esa desaladora en concreto, pues vemos aquí que es poco vulnerable, tanto en el corto como en el largo plazo, para un escenario intermedio y un escenario alto. ¿Qué nos indica esto? Pues que la metodología que estamos usando pues, nos da unos resultados razonables. Con lo cual decidimos seguir aplicando esta metodología en el resto de infraestructura y, por ejemplo, ante el aumento de las necesidades de inversión debido al posible incremento en la demanda de agua en esa misma desaladora, pues volvimos a realizar pues el mismo experimento. Vamos a definir vamos a definir la exposición en función de la proyección de aumento de la temperatura media de la superficie. Vamos a definir la sensibilidad en función del factor o coeficiente de utilización de la desaladora y la capacidad de adaptación en función de la capacidad de almacenamiento de agua producto y de la capacidad de almacenamiento media de ese municipio. Con esos indicadores, que volvemos a ver, hemos utilizado las proyecciones climáticas que están disponibles en la plataforma de datos abiertos del Gobierno de Canarias. Solamente tenemos que familiarizarnos con ellas y con los visores. Yo les animo, pues como nos presentó Aridane, al principio es un poco tal, pero es fácilmente asequible y fácilmente consultable por todos y todas. Es decir, el primer ejercicio, en mi opinión, para empezar la adaptación al cambio climático es conocer qué va a pasar en mi municipio o qué va a pasar en mi zona de trabajo. Así que os animo, desde la guía también, como ya dije, os hemos dado pues, tips para visitar estas páginas y para entenderlas mejor. Posteriormente, pues como vemos, volvemos a la desaladora de Boca Barranco, pues en función del coeficiente de utilización y el incremento del consumo, la diferencia de consumo entre verano e invierno, que esto nos lo dio, estos datos están en la encuesta de infraestructura y equipamientos locales del Gobierno de Canarias, igualmente disponibles para todo el mundo, pues tuvimos un valor de sensibilidad asignado alto, en este caso para la desaladora de Boca Barranco. Finalmente, la capacidad de adaptación
pues los subindicadores que definimos fueron la capacidad de almacenamiento de agua producto en la misma desaladora y la capacidad de reserva de agua del municipio, y esto lo obtuvimos de los planes hidrológicos. Hemos intentado, como digo, tener datos asequibles que estén a un solo clic o a varios clics. Finalmente, en este caso, pues fíjense que aquí sí que nos daban unos resultados de que ante el incremento de la demanda, la posibilidad de realizar inversiones, pues sería esa desaladora en concreto, pues tendría una vulnerabilidad media desde el escenario intermedio y que va, aunque sigue siendo media, va aumentando el índice de vulnerabilidad hasta el largo plazo, que son resultados, volvemos, bastante coherentes. Bueno, esto también lo hicimos en cuanto a la inundación costera. Volvemos a lo mismo, el nivel de exposición, el indicador de exposición lo calculamos con la previsión de aumento del nivel del mar. Como comentaba Ariane antes, pues utilizamos el proyecto Primadacta Costa Canaria, que si no lo conocen, de verdad animo a visitarlo. Tenemos un visor donde pueden ver pues tanto los coeficientes de erosión costera, como las zonas inundables, como la infraestructura crítica, ya calificada como crítica, y esto es una información que está, vuelvo a decirlo, a un solo clic y que merece mucho la pena porque ya te empieza a cambiar, digamos, el chip y a dar una idea de a qué me estoy enfrentando. Bien, en cuanto volvemos a la sensibilidad, volvemos a la fórmula. En cuanto al proyecto Primadacta, nos lo puso muy fácil porque ya nos indicaba qué infraestructura estaba considerada como crítica o importante frente al aumento del nivel del mar. Con lo cual solo tuvimos que ver si nuestra infraestructura estaba considerada como crítica o importante. Y efectivamente, para periodos de retorno de 100 y 500 años, en el corto, en el largo y para el RCP 8,5, estaba con un índice de sensibilidad muy alto. La capacidad de adaptación, y en esta diapositiva a mí me gusta, aunque es verdad que coincido con Aridane, que nos dijo antes que bueno, que planes tenemos muchísimos, ya falta un paso más, ya va a ir a la acción, pero sí que aquí lo que me gustaba siempre resaltar, o lo que aprendimos con la aplicación de esta metodología, es que no hacen falta medidas de adaptación, grandes medidas, grandes cambios, grandes inversiones, que sí que vendrán, las necesitaremos, pero para reducir la vulnerabilidad muchas veces hay que ir pasito a pasito, ¿no? Y es que muchas veces no cumplimos ni con la legislación. Hay municipios que no tienen los planes de emergencia aprobados. Eso es disminuir la vulnerabilidad. O sea, cumplir muchas veces, en este caso concreto lo hicimos el año pasado, con los planes de inundación redactados y aprobados. Ya están aprobados, pero ese tipo es mi mensaje en cuanto a esta metodología y en cuanto a disminuir la vulnerabilidad. Es nuestro mensaje, es no pensemos en grandes cambios, vamos a ver cómo simplemente dando pequeños pasos en un inicio vamos a disminuir, para disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura, del municipio o de cualquier cosa que nos estemos enfrentando. Se trata de aumentar la capacidad de adaptación y, como trabajaremos luego en el taller, a veces las medidas de adaptación no son transformadoras al 100%, no son reactivas, sino son pasos que tenemos que ir dando sí o sí, y que además lo podemos englobar ya en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación al cambio climático. Con lo cual, un mensaje que quería transmitir desde aquí con estos resultados y viendo esa fórmula de capacidad de adaptación es que tenemos que integrar ya la adaptación al cambio climático en nuestra toma diaria de decisiones, porque cuenta, porque disminuye la vulnerabilidad y no está lejos de nuestro alcance, está muy cerca, y son a veces impulsar que salga este proyecto o impulsar que pues seguir avanzando en cumplir simplemente a veces con los planes que ya tenemos y con la legislación. También, en este caso no, pero en otro de los indicadores, en los PACES, tenemos los planes de acción de cada municipio. Todos los municipios de la isla están adheridos. Es un documento que, bueno, que se hizo en su momento, que además venía acompañado con una análisis de vulnerabilidad a nivel municipal, y que no se pierda ese hilo, ese trabajo que ya se hizo, pues retomarlo y seguir añadiendo medidas sin arrepentimiento a esos planes, municipales de acción climática.
Otros resultados así que tuvimos no solo para la desaladora, me he centrado en la desaladora, pero bueno, en todo lo que es el ciclo industrial de nuestra zona de estudio, pues nos dieron unos índices de la edad de Vía Galda, la depuradora que está en esa zona, pues nos dio, por ejemplo, un índice de vulnerabilidad medio al aumento de los periodos punta de caudal excesivo, con el consiguiente riesgo de vertido. Pues algo bastante coherente, que nos volvía a reforzar pues, que esa metodología pues, nos estaba sirviendo. Esto es algo también que a mí se me da un poco... cuando visité, ¿no? visitamos las instalaciones, pues muchos nos decían, oye, ¿de verdad crees que te hables de cambio climático con los problemas que tengo diariamente? O sí, en ese momento, pues oye, pues dije, también es verdad, pero después de hacer estos estudios, de digamos, meternos de lleno en esta metodología, vemos que sí, vamos a hablar de cambio climático porque muchos de los problemas que tenéis actualmente, podemos abarcarlos como adaptación al cambio climático. Podemos trabajar con ese concepto incorporado a nuestra toma de decisiones. No sé si se me entiende. Bien. También la edad de Bocabarranco, la depuradora, pues bueno, por poner también un caso positivo, nos daba que era muy poco vulnerable a la molestia, el incremento de las quejas o molestias por los olores. ¿Vale? Y finalmente, cuando aplicamos esta metodología a las estaciones de bombeo, pues nos dieron unos datos bastante interesantes, porque uno piensa, o por lo menos yo pensaba, que todas las que están al lado de la costa van a ser vulnerables. Pues no, los resultados nos dieron que, a diferencia de la estación de bombeo de Bocabarranco, la que no presentaba índices de vulnerabilidad altos ante riesgo de inundación costera, la del agujero sí que nos presentaba índices de vulnerabilidad medios ante el riesgo de inundación costera para periodos de retorno permanente y de 5 años en el corto y en el largo plazo, y índices de vulnerabilidad altos para el largo y el corto plazo de los RCP 4,5 y 8,5. ¿Vale? Bueno, esto eran unas medidas de adaptación que tenía preparadas, sobre todo para el siguiente paso. Ahora os presentaré la guía, sobre todo para preparar el taller que viene después. Podríamos pensar en medidas de adaptación dura, que necesitan una inversión y necesita una obra o un gran proyecto, como puede ser reubicar las instalaciones, como comentó ante Baltasar, reforzar la robustez, aumentar la capacidad de reserva del municipio, añadir tanques de tormenta, depósitos de alineadores, nuevo bastidor, redes separativas. Muchos también de las personas que visitamos pues ya nos decían, yo necesito esto, yo necesito un nuevo bastidor, necesito de hecho DAR ahora mismo está en obras y le están añadiendo un paquete de tormentas, está en proyectos. O sea, realmente sabemos lo que necesitamos, sabemos a qué nos estamos enfrentando, pero sí que quería resaltar, para ahora darle así una vuelta en el taller práctico a esas medidas sin arrepentimiento. Es decir, desarrollar, por ejemplo, una cultura de riesgo, prepararnos para los eventos. Eso es muy sencillo, no requiere una gran obra, una gran inversión, sino empezar a pensar, a concienciarnos sobre los impactos del cambio climático. Pues si existen esos planes de inundación que se tienen que ir cada 6 años pues renovando, existencia de planes de emergencia, existencia de planeación de adaptación al cambio climático, estos PACES, no solo que esté el documento ahí, sino que se siga trabajando en el marco de los PACES, y también desarrollar políticas para limitar el uso de agua corriente y aumentar el uso de agua regenerada, o desarrollar sistemas de alerta, como ya nos comentaba Ari. Un poco para dejar la mente en el proyecto anterior, o sea, en el taller, y finalmente unas pequeñas conclusiones. Bueno, para nosotros tener la oportunidad de estudiar esta metodología, de aplicarla aquí a un caso de estudio en el norte de la isla de Gran Canaria, pues nos ha, primero, ayudado a entender, y segundo, hemos llegado a la conclusión de que los análisis de impacto y de vulnerabilidad al cambio climático son la clave para saber cómo podemos, primero, saber cómo podemos vernos afectados, y segundo, establecer mecanismos de adaptación y políticas efectivas. Es decir, vamos a estudiar
a pequeña escala cuán de vulnerable es la infraestructura, cuán de vulnerable, porque no es extrapolable, no se puede, todas las desaladoras van a ser, bueno, tenemos que ir a la pequeña escala y hablar una por una. Lo siguiente, tenemos que familiarizarnos con estos conceptos, ya tenemos que después de este seminario empezar a trabajar y adaptar a nuestro día a día toda esta información, integrar la adaptación al cambio climático en la toma de decisiones, evitar asociar el concepto de adaptación con macroproyectos o soluciones transformadoras, potenciar las medidas de adaptación sin arrepentimiento y, ahora ya sí aquí coincido con Ariane, pues seguir trabajando en proporcionar datos. Necesitamos datos para poder después utilizar estos indicadores. Se ha hecho un esfuerzo enorme, así que cada vez tenemos más datos a nuestra disposición, pero tenemos que seguir trabajando en que primero se generen esos datos y sean públicos, sean fácilmente accesibles. También pues seguiremos trabajando en esta metodología y proponer pues, que se estandarice y para poder realizar comparaciones entre infraestructuras. Simplemente para terminar lo que quería era presentaros la guía, ¿vale? Para así para cuando llegue y le echéis un vistazo pues no estemos perdidos. La guía en un principio pues es sobre el análisis de vulnerabilidad en el ciclo industrial del agua. Nos hace un recorrido pues, por todos los conceptos AR5, AR6 que se han visto aquí, pasándonos. Importante, volvemos a repetir toda esta información que hemos dado a lo largo del seminario, porque bueno, no se aprende de un día para otro, con lo cual aquí tenéis definida la adaptación, los tipos de adaptación, e incluso fíjense, esto lo quería resaltar, a ver si puede ser. Esto que está aquí, que lo hemos incluido en la guía, es el proceso de adaptación que nos define el IPCC, es decir, cómo debe ser la adaptación al cambio climático. Y fíjense, lo más importante para mí es que el primer paso es la concienciación. Vamos a empezar a concienciarnos y a darnos cuenta de que esto está aquí, de que tenemos que integrarlo en nuestra forma de proceder, no solo a nivel profesional, sino también a nivel de personal del día a día. Y tras la concienciación, el segundo paso, fíjense, la evaluación de los impactos del clima y la vulnerabilidad. Realizar estos análisis, y esto nos lo dice, son los pasos que nos indica el panel de expertos de cambio climático a la hora de planificar la adaptación. Yo considero que ahora mismo estamos por aquí. Tenemos que continuar planificando la adaptación a pequeña escala, porque a gran escala, bueno, pues tenemos la estrategia insular, pero a pequeña escala, y plantear e implementar las medidas de adaptación, reforzando las que son sin arrepentimiento. Y finalmente, y no menos importante, y esto es un trabajo que tenemos que hacer, es hacer un seguimiento y evaluar esas medidas, si realmente han sido eficaces. Bueno, esto lo tenéis aquí en la guía, simplemente quería hacer ese inciso. La guía además os vuelve a reforzar los conceptos de exposición, sensibilidad y de capacidad de adaptación, con esa ecuación que nosotros hemos utilizado para esta metodología. La guía nos ofrece una serie de pasos, nos define los pasos exactos para llevar a cabo un análisis de vulnerabilidad, desde delimitación de la zona de estudio, estudio de las variables climáticas, es decir, qué va a pasar en mi zona de estudio, que eso lo tenéis aquí. Tenéis enlaces, bueno, os ayudamos a definir la zona de estudio para que contemple toda la infraestructura asociada al ciclo del agua en las islas y hablamos también de los modelos climáticos para darle un pequeño repaso. Y importante, volvemos a reforzar el concepto de escenario y de proyección. Hemos querido recordar lo que se hizo en el AR5, como nos comentó David, pero también hemos añadido los nuevos escenarios de cambio climático para que cuando recibamos esas actualizaciones de proyecciones pues ya sepamos dónde ir y qué mirar. Finalmente, tampoco me quiero entretener mucho más, tenemos una relación de los impactos más importantes que hemos detectado pues, a lo largo de este estudio y pues, como os comentaba, aparte de pues, ubicarnos un poco dentro de lo que es el ciclo del agua, teníamos los indicadores para hacer el primer análisis de riesgos
Y finalmente yo lo que sobre todo quería comentaros es que tenemos enlaces a pues esos sitios web que hemos utilizado, que están disponibles al alcance de todas las personas para conocer las proyecciones. Finalmente, y ya termino, hacemos una relación de indicadores, las fichas de indicadores están aquí al final, para tanto indicadores para desalación, indicadores para depuración y para estaciones de bombeo, red de distribución y red de saneamiento, para que os animéis a hacer vuestros propios análisis de vulnerabilidad. Por mi parte nada más, no sé si tenéis dudas y también os voy a dejar en la guía que os mandemos, va a estar con nuestro correo al final, por si oye no me sale, no entiendo, ¿vale? A la hora de aplicar la metodología, pues que haya un contacto directo y que también nos deis feedback de vuestro trabajo. No sé si tenéis dudas, ¿alguien quiere intervenir? Felicitarlos por todo el trabajo que han hecho, estupendo. Y después una curiosidad que es potenciar medidas sin arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Pues eso lo explico anteriormente, pero a mí me gusta, yo lo entiendo de tal forma que mucha gente me dice, mira, el cambio climático yo no soy negacionista, yo no me lo creo. Yo no me creo que de aquí a 2100 la temperatura debe aumentar 4 grados y yo no, esto no va conmigo. Bueno, pues las medidas sin arrepentimiento son medidas para que, por ejemplo, ahorrar agua, pase o no el cambio climático, ahorrando agua vamos a mitigar y mejorar nuestra respuesta ante sequías, por ejemplo, y olas de calor. Entonces son medidas que ocurran o no los peores o los mejores escenarios, son positivas y nos ayudan mañana a mejorar nuestro rendimiento, a mejorar nuestro ayuntamiento o todo nuestro ciclo. No sé. De todas formas, como también voy a estar por aquí, vamos a estar por aquí, cualquier duda. ¿Vale? A mi estructura mental, sí. No sé si va a... No, dime. Que a mi estructura mental le chirría el no hacer ese mismo análisis hoy. Porque claro, si ya está mal, lo otro es casi despreciable. Claro. No sé si me explico. Sí. Es decir, pues si esto está, porque hay cuestiones que a lo mejor ya necesitan una medida radical, entonces las otras medidas dirán, bueno, ¿y para qué? Si después, ¿sabes? Un poco para ver la magnitud de la importancia, ya te digo, en mi estructura mental echa de menos una situación de partida, que se va a empeorar o a mejorar según lo que se haga o se deje de hacer, ¿no? Ya. Sí, realmente entiendo lo que comentas y bueno, un poco de este primer paso que hemos dado ha sido familiarizarnos con la metodología y ver un poco si da unos resultados coherentes. Por eso también hemos hecho este seminario para dar a conocerlo y para también empezar a ayudarnos entre nosotros e incorporar esto ya al día a día, sí, ahora. Exactamente. Es decir, yo mañana cuando llegue a mi oficina voy a ver primero, cómo me va a impactar. Segundo, el nivel de exposición, ¿no? Cómo me va a impactar el cambio climático a mí. Segundo, cómo de sensible es mi instalación, mi centro sanitario, mi colegio, por ejemplo, ante una ola de calor, cómo de sensible es mi infraestructura o mi centro. Y qué capacidad de adaptación tengo. Vamos a empezar por el primer paso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues como venía en el periódico ayer, ¿no? Proponer clases online, en el caso de una ola de calor para un colegio, clases online y clases más cortas. ¿Es asequible? Sí, pues vamos al siguiente paso, poco a poco. Pero sí, ese será nuestro siguiente trabajo, ya ir al día a día. Dime. Una cuestión, Mercedes, para que aclararan o nos situaran en lo que es la elección de la zona de estudio, ¿no? Es decir, la metodología acepta un barrio o realmente tenemos que integrar un espacio geográfico mínimo, máximo. Hablamos de municipios, hablamos de conceptos de isla. Eso por aclarar. Sí. Lo segundo ya, en relación con lo de Diana Díaz, si realmente esa vulnerabilidad es calculada, después se pueden a su vez ordenar, es decir, de todos los impactos que he valorado, la metodología permite ordenar para saber por dónde debo empezar. Claro, la siguiente etapa, después de, como nos comentaba el IPCC, la siguiente etapa, empiezo por el final de la pregunta, la siguiente etapa es planificar. Ahora dentro ya sé cuán de vulnerable soy o cuán de vulnerable es mi infraestructura. Vamos a ver por dónde empiezo dentro de todas esas medidas de adaptación
que luego vamos a trabajar, porque es verdad, hay un trabajo muy importante que es el familiarizarse con una medida de adaptación. Oye, ¿esto es ahorrar agua, es adaptación al cambio climático? Sí, pues eso tiene que venir también, ese conocimiento, como decía el IPCC, ¿no? Conocer, luego hacer esos análisis y planificar, y ya meternos de lleno en esas medidas que después tenemos que evaluar. No recuerdo la primera pregunta. La definición de la zona de estudio. La definición de la zona de estudio, en un principio quisimos abarcar muchísimo, pero luego dijimos, oye, estamos hablando de la pequeña escala, estamos hablando de la nivel de infraestructura para ver si esta metodología nos sirve. También es verdad que dependía de los datos que tuviéramos. Conseguir datos ya de a nivel elevado, necesitaríamos una infraestructura de procesamiento de esos datos y de hacer un corte, con lo cual yo entiendo que sí, que se pueda mejorar, aumentar la zona de estudio y hacerla más grande, pero claro, eso ya te lleva a un mayor volumen de datos y que a lo mejor no son necesarios para enfrentarnos a estos estudios a pequeña escala, sino queremos saber qué infraestructura a qué se enfrenta y qué capacidad de adaptación tiene. Primero, darte la enhorabuena por la metodología y tengo una duda. Normalmente las metodologías se dividen en el antes y el después. Digamos que la metodología está muy bien desarrollada si te describe con el número la vulnerabilidad, pero contemplan la reducción de esa vulnerabilidad a partir de la implementación de medidas. Es decir, en el negativo hemos identificado, la metodología te dice el riesgo, el impacto, la exposición, eso te da un cómputo, pero luego cómo la implementación en el tiempo y en el espacio de la medida reduce esa vulnerabilidad. Claro, eso entraría dentro del último punto, que es la evaluación de esa medida de adaptación, si ha sido efectiva y si reduce la vulnerabilidad. En este caso, esta primera parte es solo para saber, digamos, qué efecto tiene tu medida de adaptación sobre la disminución de la vulnerabilidad. Y también conocer tu infraestructura, es decir, cuán sensible soy, eso es un conocimiento. Vale, cuando lleva una proyección de estimar si se enfoca en una de estas medidas que tú dices, sin arrepentimiento, el desarrollar estas medidas, así como en todos los pronósticos o las proyecciones tenemos una afectación, ¿cuánto podría reducirse? No, en este momento no. No. Pero toma. ¿Alguna pregunta más? Lo que es verdad es que puede ser muy útil para una medida que vas a hacer por otras razones, cuestionarte cómo se proyecta. Exactamente, y esa es la clave, exacto, y me encanta que lo transmitas así, de sencillo, porque esa es la clave, es un poco darnos cuenta de que tenemos trabajo, pero que lo podemos englobar dentro de lo que es la adaptación al cambio climático, que entra dentro, ampliamos la horquilla y añadimos la capacidad de adaptación, exactamente, en nuestra toma de decisiones diarias. Todo esto también sería extrapolable a nuevas instalaciones que se vayan a hacer a futuro, porque claro, yo ahora me planteo hacer una EDAM, ¿no? Con estas vulnerabilidades, pero a lo mejor resulta que esta EDAM en el año 2150, con la misma metodología, ya empezará a dar problemas. También sería extrapolable a nuevos proyectos, nuevas instalaciones, que creo que también sería... Espero que no, o sea, a mí me gustaría que no fuera extrapolable, ¿por qué? Porque necesitamos, de hecho, una medida de adaptación es diseñar ya en el diseño de la instalación, incorporar las variables. Es que ahora mismo, te lo digo porque en mi día a día superviso proyectos de este tipo y no se están teniendo en cuenta. Simplemente estamos volcándonos en lo que nos marca Europa, que es reducir consumos energéticos como locos, con unos porcentajes que no nos podemos, pero este tipo de consideraciones particularmente no las estoy viendo. Entonces, pero una de las medidas de adaptación es incorporar, hacer infraestructuras más robustas, incorporar la variable cambio climático, esas proyecciones en esos proyectos. Así que esperamos que no tengamos que hacer análisis en esa nueva... No, pero como estamos haciendo, por parte nuestra estamos haciendo una guía de cómo redactar proyectos, sobre todo para los proyectistas, porque en temas de agua muchas veces van perdidos, nos entregan proyectos que son muy dispares y las estamos implementando para un poco una guía, pues también nos gustaría que estos indicadores también entren parte en esos proyectos, no solo que nos manden el indicador del consumo energético, cumplimos con Europa, nos desentendemos, pero estas cosas no. Entiendo. La guía puede ser interesante para eso, como elemento a la hora de diseñar una nueva instalación, tener en cuenta todos estos conceptos y hacer una pregunta a la hora de lo que veo no se están teniendo. Tanto un análisis de lo que ha pasado, sino lo que voy a planificar, pero no como referencia, ¿no? Puede ser útil para eso. Muy bien. Pues nada, si tenemos que dejarlo aquí, cualquier cosa de todas formas yo voy a estar y vais a tener nuestro correo electrónico.